Soy Margarita Martínez Marzá, autora de Carta de amor a Emily. Mi proceso creativo es muy original. Esto empezó escribiendo solamente un relato, por la noche, después de cenar, 1 hora. Al día siguiente sentí que tenía que continuar y escribí la continuación, sin saber lo que iba a escribir. A la noche siguiente, otro. A la noche siguiente, otro. Sin guión previo, sin saber lo que voy a poner. Como si los protagonistas tuvieran vida y me la fueran contando al oído cada noche. Y tiene tantos capítulos como noches me ha costado escribirlo. Cuando escribo y cuando leo, que es lo que más me gusta en este mundo, me siento plena, me siento llena, todo lo negativo se me olvida. Es un relato en el que se cuenta cómo unos chicos que se conocen en un tren se despiden después de haber estado hablando sobre 1 hora y media sin haberse dado sus datos, y él espera saber de ella, conocerla, pero no tiene sus datos y la busca, no la encuentra y le escribe cartas. Pasan 45 años, sigue escribiéndola sin saber de ella. Ese es en principio, digamos, el argumento inicial de la novela, pero la novela es muchas más cosas. La poligamia, tal como la entendemos vulgarmente, no, pero el planteamiento de que se pueda amar a más de una persona a la vez sin que un cariño le quite nada al otro, eso sí que se plantea en la novela, por supuesto. Emily es la expresión de lo inaccesible y lo deseado. Y se llama Emily porque es el nombre que él le pone a ella, ya que desconoce su nombre. Precisamente le pone Emily porque es un libro que hay en su casa de Emily Bronte, Cumbres borrascosas. Es un libro con letras doradas que su madre nunca le ha dejado coger. Entonces, él siempre ha deseado tener en sus manos a Emily Bronte. Como es lo deseado, lo desconocido y lo inaccesible, decide llamarla Emily porque desconoce su nombre. Yo intento en casi todas las mujeres de la novela darles racionalidad, sentido común y antidogmatismo. En ese sentido sí. En otros sentidos, ellas son ellas y yo soy yo. La definición del personaje de él es un poco la base de la novela. Él se casa, él hace su vida, y saber exactamente si ese amor es una obsesión, si ese amor es una brecha que ha quedado abierta, si es un flechazo y es un amor importante, ese es uno de los objetivos de la novela. No es un personaje muy inocente. Lo que pasa es que tiene clavado en el corazón esa circunstancia que le marcó inmensamente, porque fue una especie de flechazo que le conmocionó profundamente y que no ha podido olvidar ni después de 45 años. En eso se investiga mucho en la novela, en la importancia de un tipo de amor así. Si 3/4 de hora, o 1 hora y media, o 2 horas y media, pueden tener tanta o más entidad que una convivencia a lo mejor de 40 años. En esta novela es muy importante el viaje que hacen los protagonistas porque es necesario hacerlo, el viaje que hacen para encontrarse a sí mismo, el viaje interior. Todos los protagonistas de alguna forma realizan un viaje interior, que a veces coincide también con un viaje exterior a distintos sitios que se describen, pero un viaje interior realizan todos los protagonistas. Se pueden alcanzar bastantes conclusiones, porque el amor forma parte de la vida y la vida siempre está abierta. La novela no está cerrada. Conclusiones cerradas no hay ninguna. Si se vuelven a ver, si encuentra a Emily, eso no lo puedo desvelar, es el suspense de la novela.